Bueno, ahora quería hablar contigo sobre el proyecto de la exposición itinerante de carteles y cómics que has elaborado para el Xacobeo 2021. Me interesaría ver esa visión del Camino de Santiago dentro de una expresión artística tan moderna y tan contemporánea y tan urbanita al mismo tiempo, todo hay que decirlo, como es el cómic. Bueno, muy bien. Vamos a ver. El Camino de Santiago es una experiencia que la podemos tomar desde cualquier punto de vista. Es una experiencia legendaria. Se pierde en la noche de los tiempos, como sabemos. No sabemos ni siquiera cuándo empezó. Seguramente, como decíamos el otro día en otra de las sesiones, en el Neolítico, cuando la gente iba buscando el sol a los altares del sol y sigue hoy en nuestro tiempo. Yo he trabajado durante muchos años esta historia del Camino de Santiago, o sea, de alguna manera se ha convertido en parte de mi trabajo desde hace muchos años y he escrito pues muchos libros y muchos artículos y sigo escribiendo y sigo siendo un practicante del Camino de Santiago, porque lo más importante para mí del Camino de Santiago es el camino en sí mismo. Esto es algo que constantemente me interesa mucho decirlo a la gente. El Camino de Santiago no es un objeto de estudio en sí, sino es algo para vivir. Y quien no hace la experiencia del Camino de Santiago y quien no está presente en ella no se entera verdaderamente de lo que significa el Camino de Santiago. Yo por eso todos los años vuelvo desde hace muchísimos años y nunca dejo de volver, aunque sea para estar una semana caminando y así retomo todas las ideas. Ahora bien, el Camino de Santiago, históricamente, desde el punto de vista de la pregunta que tú me estás haciendo, sirvió para muchas cosas. Sirvió para repoblar una zona del país, ya estamos hablando a partir del siglo VIII, IX y X, cuando se redescubre, digamos, la idea de que Santiago está ahí enterrado y se convierte en una gran peregrinación para todos los pueblos cristianos de la Edad Media, del centro de la Edad Media central, y por tanto se convierte en una ruta de comercio, se convierte en una ruta religiosa, se convierte en una ruta, en la primera ruta europea. Muchas veces hablamos en Europa de cosas que son un poco propaganda o que son un poco retóricas, pero realmente en el caso del Camino de Santiago es cierto, es la primera ruta europea contemporánea, para no irnos a los tiempos de Roma, lógicamente, pero la primera ruta contemporánea que está prácticamente en activo desde hace 1000 años. Y es muy interesante que esté en activo desde hace 1000 años, porque no sucede así con un montón de cosas que se han perdido. Por tanto, es una ruta religiosa, es una ruta comercial, es una ruta de población. Muchos pueblos nacieron, eso que llamamos las villas francas, los pueblos francos, Estella mismo, en Navarra y tantos otros fueron repoblados por la gente que venía. Pero también era una ruta social, porque el Camino de Santiago es, como decir, la primera seguridad social que hay en la Edad Media. En un tiempo en donde si eras pobre no tenías nada, pues resulta que te hacías peregrino y era el único sitio donde te podían dar de comer, donde te atendían y donde había hospitales, es decir, donde incluso te curaban, te cuidaban, de manera que claro, hacerse peregrino era casi lo mejor. Muchos mendigos y mucha gente del precariado que llamamos hoy se hacían peregrinos para ir a hacer el camino. Ahora, desde el punto de vista de artístico, que es el que tú me estás preguntando, la pregunta es, ¿cómo dábamos el mensaje ayer y hoy? Pues mira, lo dábamos mediante la ilustración. Lo mismo que el programa que yo ahora os voy a enseñar, lo hacíamos entonces mediante la ilustración. Porque la gente en aquellas épocas era una gente muy humilde, muchos no sabían leer, bueno, mejor dicho, muchos no, la mayoría no sabían leer. De manera que el mensaje que se les quería dar religioso, el mensaje curativo, el mensaje aleccionador, lo que llamaríamos hoy en nuestros términos modernos de well-being, de sentirte bien, de coaching y de todo eso, pues se hacía mediante los artistas que trabajaban las vidrieras, pintándolas, decorándolas, fundiéndolas en el vidrio, mediante los artistas que esculpían y creaban imágenes religiosas sobre las portadas de las fachadas de los edificios, también dentro, por supuesto, en las columnas. Es decir,
Y ese lenguaje era un lenguaje de historieta, como diría yo, y de cómic, como diríamos vulgarmente, o como quieras, de historieta, de pintura. Los pintores también pintaban precisamente en las capillas, en el interior normalmente, también en el exterior, porque también hay que decir una cosa que se ha visto, por ejemplo, muy bien ahora en la restauración del Pórtico de la Gloria que ha hecho la Fundación Barrié, que son además muy amigos y una gente estupenda que ha gastado ahí un dinero para restaurar todo aquello y que está muy bien. Y se ve como ellos policromaban también los exteriores de las iglesias. Lo que pasa es que, claro, hoy las tendemos a ver en oscuro y en gris, y claro, se ha perdido en la mayoría de los sitios la policromía. Afortunadamente en el Pórtico de la Gloria se ha restaurado eso y hoy podemos ver un ejemplo estupendo de policromía. Esto es muy interesante porque los oficios antiguos están totalmente vinculados al camino. Los artesanos eran, y los artistas, los que viajaban de sitio en sitio por todo el camino de Santiago, tanto el camino que llamamos hoy francés, desde Roncesvalles y de Jaca hasta Santiago y Finisterre, como por el resto de los caminos de Europa. Y entonces eran como las compañías de trotamundos. Entonces ellos de repente se contrataban y decían, uy, están haciendo una iglesia en Villasirga de no sé dónde, de tal pueblo de Castilla, vamos para allá a ver si nos contratan. Están haciendo una capilla en no sé dónde, vamos para allá. Y para allá que iban los pintores, los escultores, en fin, era todo un lenguaje de maestros canteros que también ellos dejaban sus señales escritas precisamente muchas veces en las capillas y en los sitios. Ese es un poco el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho ahora? Vamos a mirar la exposición que yo estoy preparando para que nos demos una idea y la puedo explicar de una manera muy gráfica, volviendo, como digo, a ese mensaje tradicional. Bueno, aquí me ha salido justo esto en inglés, pero no nos importa porque me he dado cuenta que he abierto el programa en inglés, pero no nos importa. Bueno, aquí tenemos algunos de las... Compartir pantalla, por favor. ¿Cómo? Compartir pantalla. Ah, no le hemos dado a compartir pantalla, perdón, eso no le hemos dado a compartir pantalla y le vamos a dar comenzar a compartir y ahora lo vamos a ver. Me informas cuando esté la pantalla. ¿Está? Estamos. Genial. Entonces vamos a abrirlo y vamos a abrir. Se nos ha abierto el programa en inglés, pero no importa porque hay que hablar idiomas. Bueno, aquí están algunos de los libros que yo he trabajado y aquí algunas de las imágenes que ya aparecen de algunos de los historietistas. En un breve repaso, pues bueno, lo que he contado, un poco de lo que significó el Camino de Santiago histórico, que todo el mundo lo conoce, o por lo menos, desde luego, los gallegos lo deberían conocer. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, de Francia y de lo que se puso en la Edad Media. Algunas de las personas por ejemplo, las típicas bulas, porque claro, como hemos dicho, se hacían tanto ayer, quiero decir ayer, tanto como en la antigüedad como hoy, pues la gente que era religiosa pues acudía a que les perdonaran sus pecados, ese tipo de cosas. Algunas de estas ilustraciones que estamos viendo ya son ilustraciones de los historietas y de los cómics que estamos viendo. Bueno, me voy a adelantar para irnos a responder algunas de las ilustraciones antiguas, de las leyendas celtas, de las leyendas de los menires y de las piedras. Por ejemplo, esta es la Pedra de Ovalar, sí, que habíamos comentado el otro día. Y, por ejemplo, vemos ya, si vamos aquí, vemos aquí yo ya voy comparando algunas de las imágenes que está el Opedrón de Santiago, allí en, ¿cómo se llama? En Opadrón, ¿no? Donde se supone que la barca de Santiago atracó y fue puesta. Aquí tenemos algunas de esas imágenes que ponían los canteros y me voy a adelantar ya para que podamos ver. Aquí tenemos el Pórtico de la Gloria, por ejemplo, ya decorado, esta policromía, y vemos cómo en realidad es un lenguaje de cómic, como en realidad es un tipo de lenguaje que el maestro Mateo y sus colaboradores pues reflejaron, en este caso reflejando
la parte del Apocalipsis, en donde se supone que antes de la entrada del juicio final están esperando los músicos para tocar esas melodías con los instrumentos de la Edad Media. Hechos en la Escuela de Artes y Oficios de aquí. Pues eso es absolutamente importante porque si no fueran por los oficios antiguos, esto no hubiera existido. No hubiera existido gente que hubiera pintado, gente que hubiera hecho vidrieras, como estamos aquí viendo estupendamente, maravillosamente, de peregrinos, etc. Bien, llegamos ya a nuestro proyecto del Camino de Santiago hoy, Historietas Jacobeas. A mí lo que me han pedido para el 2021, y es casi esto una primicia que estamos enseñando, era cómo actualizar este mensaje de todo esto que nosotros estamos contando un poco de una manera resumida, cómo actualizarlo y llevarlo a nuestro tiempo. Entonces, la manera en la que a mí me pareció adecuada era que una serie de historietistas de toda España, 14 en concreto, dibujantes, artistas en realidad, estudiaran los mitos y los símbolos del Camino de Santiago antiguo, los llevaran a su tiempo y hicieran una serie de imágenes que llegara más a la gente y se la pudieran llevar consigo mismo. Y al tiempo que fuera muy moderna y muy digital. No solamente se trataba de hacer imágenes para hacer en un libro, sino que hiciéramos salvapantallas, que hiciéramos salvapantallas para móvil, salvapantallas para ordenador, salvapantallas para cualquier cosa. Bueno, el resultado es esto que llamamos historietas jacobeas, y tenemos ya los primeros trabajos de algunos de los artistas importantes. Por ejemplo, en este caso de Ana Galván, que es una artista de Murcia que vive en Madrid y que trabaja muchísimo con el lenguaje de la publicidad y el ordenador. Esta artista es muy especial y tiene una manera. En este caso es la leyenda de Virila, un abad que se quedó en Navarra 300 años escuchando a los pajaritos, ha robado y meditando, ¿no? Estos milagros maravillosos y estas leyendas que se cuentan en el Camino de Santiago. Lo interesante es que ella, como vivimos en un tiempo, Virila era un monje, un señor, un varón, y entonces ella lo que hace en su historieta, aquí vamos a mostrar de cada imagen, pequeñas imágenes, lo convierte en una abadesa. El abad Virila se convierte en abadesa. Es decir, que hemos trabajado con la libertad para que todos los artistas pudieran trabajar, pudieran hacer lo que quisieran. En este caso es José Domingo, este es un artista de Zaragoza. Lo que hicimos fue elegir artistas de distintos estilos técnicos, de distintos trazados, y de distintas regiones de España, porque claro, el Camino de Santiago recorre todo el país. Y, por ejemplo, aquí tenemos el maestro Mateo, lo podemos ver perfectamente. Aquí tenemos un peregrino moderno y aquí tenemos algunas de las leyendas interesantes que se ven. Por ejemplo, dice, ¿quién está enterrado en Santiago? Y entonces dice, Santiago el Mayor, Santiago el Menor o Pristiliano. Es decir, él construye allí una historia pues interesante. Aquí la siguiente artista, en este caso es Navarra, es Irati FG, Fernández Garabay, y es una artista navarra que, vamos a ver si se nos abre bien, ahí está. Y en este caso se inventa una historia de brujas. Como en Navarra hay muchos bosques, pues lo que se inventa es una historia de que una chica, en este caso es una chica, parece un chico, pero bueno, no se sabe si es una chica o un chico, pero vamos, es una chica, va paseando y se encuentra, ¿veis? El estilo es completamente distinto. En el anterior era un estilo gráfico más que nos recuerda el estilo de las revistas del Cairo, de Valencia, ese estilo así un poco, no tanto la línea clara, pero en cambio aquí es un estilo mucho más expresionista, es muy interesante. Me gusta muchísimo el estilo que trabaja esta chica, porque trabaja con grandes manchas. Se ve aquí perfectamente cómo crea manchas y crea formas de color que me parecen absolutamente interesantes, ¿no? Sobre el fondo blanco,
y de una manera aparentemente muy sencilla, crea unas perspectivas que son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, aquí lo vemos también en la lluvia, ¿no? Cómo se queda. Esta es de Navarra y es una historia también muy bonita. Aquí tenemos el siguiente artista, si se nos abre, aquí se nos abre. Esta es de La Rioja. Esta es una artista, digamos, aparentemente más tradicional, pero es muy curioso el dibujo que emplea, porque ella trabaja mucho con el blanco y negro y con las sombras del gris, lo cual es un poco atípico dentro de lo que es el trabajo de un artista contemporáneo. Vemos aquí a la derecha que ha trabajado e ilustrado biografías importantes, como vemos de la filósofa María Zambrano, sí. Zambrano, Gloria Fuerte, Carmen Martín Gaite, y es interesante esta manera tan especial que tiene de trabajar, aparentemente muy sencilla con el dibujo, creando formas del gris, creando este tipo de trabajos que tienen algo que ver con un cierto expresionismo casi a veces de los años 30, en estos rostros, por ejemplo, aquí se ve muy bien en esta señora, si el ordenador me lo deja bajar tranquilamente, se ve estos rostros en poco expresionistas. Esta es Antonia Santolaya de La Rioja. Bien, aquí tenemos a un artista de Madrid que es, que vive en Madrid, que ahora se va a abrir, que se llama Juan Berrio. Este artista fue muy importante y es muy importante. Empezó a trabajar en la revista Madrid, la época de la movida, y es uno de los grandes ilustradores de nuestro país. Vamos a ver si conseguimos que se nos abra, que parece que el ordenador se está abriendo, porque además lo que construye es un cartel, que en este caso, aquí lo tenemos, es un capitel. Vamos a ver si lo somos capaces de ponerlo para que se vea bien, y que también tiene que ver una cosa como muy medieval, es decir, estas figuritas que en realidad parecen las figuritas que muy contemporáneas porque van con su mochila, al tiempo nos recuerdan las figuras precisamente que los maestros canteros les gustaba hacer en las iglesias. Vale, aquí ya en las portadas de las iglesias. No sé por qué me está dando un poco de lata a la hora de volverse al tamaño correcto, no sé por qué. Yo es que creo que le doy muchas instrucciones y no soy paciente. Vamos a ver aquí ya se ve mejor el cartel completo. Aquí ya se ve mejor el cartel completo, pero no me deja. Ahí. Sí. Aquí ya se ve. Y se ve cómo esto es un capitel, cómo esto es esto se ha movido de aquí, que no tiene que ser ahí. Y entonces se ve el capitel, el camino. Vamos a mover esto aquí y así lo quitamos así y se puede ver mejor, y esto lo movemos aquí. Y aquí ya se ve el camino creado, el capitel que tenemos aquí y aquí el detalle que hemos expuesto. Yo creo que este es Juan Berrio y es un artista en ese sentido, pues bueno, como otros, absolutamente estupendo. Aquí tenemos un artista gallego que es muy interesante, Miguel Anxo Prado. Miguel Anxo Prado de A Coruña ha hecho un trabajo muy interesante que es la historia de un cíborg. Esto lo vamos a quitar de aquí, que nos molesta. Entonces, se ha inventado la figura de un cíborg un poco de nuestro tiempo, un cíborg del futuro, y aquí tenemos al personaje llegando justamente a Santiago. Es una especie de trazo absolutamente maravilloso, colorista, detallista, puntillista, pero muy de historieta y muy de cómic. Y verdaderamente, es un trabajo muy hermoso, una persona que trabaja muy bien las perspectivas, recrea perfectamente, aquí vemos todo
toda en fin, el camino gallego ya como es en Galicia, con el musgo, con el verde, en fin, realmente Miguel Anxo Prado es uno de los grandes artistas gallegos y la verdad es que estamos encantados. Es un premio nacional en todo el mundo, ha recibido el Premio Nacional de Barcelona, en fin, un artista muy, muy interesante. Aquí tenemos el siguiente, un histórico, en este caso Miguel Gallardo. Miguel Gallardo es un histórico del Víbora, de la Luna, y hoy en día uno de los grandes colaboradores, como vemos, del New Yorker, El País, La Vanguardia. Tiene todos los grandes personajes. Él creó el famoso Makoki de los años 80, y en fin, y es un artista. Él ha hecho un Santiago, él ha hecho un Santiago hippie. Como a él le gusta esto, ha hecho un Jacobus, dice, honra a los dioses, no hagas el mal, sé valiente. Entonces, como a él le gusta mucho esta historia, ha concebido un Santiago que es como una especie de hippie que va recorriendo y se confunde con la naturaleza. Un hombre verde, en realidad, uno de estos hombres verdes que había allí. Entonces, realmente, vamos, me parece formidable desde el punto de vista de su trabajo y un poco retomando este estilo, como digo, de la línea chunga, se llamaba, para decirlo así, en el mundo de la historieta de los años 80. La verdad es que un trabajo también estupendo. Aquí tenemos, en cambio, un trabajo más fino, típico catalán, en este caso de Pere Joan de Mallorca, otro de los grandes artistas de la época, muy de una línea clara, pero no la de Ergués, sino la línea clara típica del Cairo, y entonces aquí vemos cómo el camino se convierte pues, en una serie de leyendas. Aquí dice vaciarte, introspección, los paradigmas del tiempo, es decir, los caminantes se convierten en una especie de pequeños iconos, como las esos experiencias, ¿no? Las experiencias. Las experiencias. Y con estos pequeños personajes que toda una iconografía pues muy bonita que nos permite enseñar el camino de otra manera. La idea de todo este proyecto es, como decíamos, tratar de llevarlo a que todo el mundo se lo pueda llevar a su casa. Por